la razón no puede calcular algo, eso que no pueda calcular la razón es absurdo. Esa era la lógica bajo la cual se concebía, ¿no? Entonces estaba el mundo supralunar, donde estaba el éter, que era el elemento de ese mundo. Y debía ser un solo elemento, ¿para qué? Para que el comportamiento de las cosas fuese uniforme. En el mundo sublunar, donde estaba la Tierra, ¿sí?, la esfera de la Tierra y la esfera de la Luna, pues se agregaban 4 elementos. Por eso en el mundo sublunar vemos tantos movimientos tan distintos. Entonces la explicación que ellos daban era porque hay distintos elementos con naturalezas distintas que tienden cada uno a un lugar natural, como decía Sebastián. Entonces se ordenaban, los elementos grávidos son los que están propiamente ligados a la superficie terrestre. Los elementos grávidos pues son la tierra y el agua. Y los elementos leves son el aire y el fuego. Si el mundo idealmente estuviera ordenado, entonces veríamos un centro lleno de tierra, recubierto de agua, ¿sí?, después el aire y después el fuego. Pero los elementos compiten, ¿sí?, y todos los cuerpos, nosotros mismos estamos llenos de distintas porciones de los elementos, ¿sí? Claro, recuerdan ustedes que en todas las visiones, incluso míticas de los pensadores antiguos, y eso desde Oriente, ellos pensaban que había un momento inicial que era el momento del caos, pero el caos no era, el caos era que todo estaba entremezclado, todo estaba, ¿no?, todas las cosas estaban juntas. Hay un fragmento de Anaxágoras que dice Homo panta cremata en, ¿no?, todas las cosas estaban juntas. Entonces, esa visión del huevo primigenio también, ¿no?, en las mitologías, era esa. Entonces, la explicación que ellos daban a que las cosas estuviesen mezcladas era justamente eso, que en un principio tuvieron que estar juntas para que ahora sea tan difícil la separación y sea tan arbitrario el movimiento de los objetos. Entonces, ahora sí, cuando un cuerpo caía, si este cuerpo cae, ¿no?, entonces cae, no, en el caso de Aristóteles, porque por la lucha entre sus componentes. sí, y entonces ahí gana ¿cuál? Si cae es porque es la tierra el elemento que más tiene este cuerpo, y entonces al ser la tierra pues tiende a su lugar natural, que es el centro, ¿sí?, del planeta. Entonces, claro, esa era la visión, y esa visión, o sea, por ingenua que parezca, ¿no?, estuvo nada más y nada menos que 2000 años, ¿no?, como la teoría física por excelencia, que explicaba la caída de los cuerpos. Bueno, y está en muchos ambientes académicos. La caída de los cuerpos se explica justo por eso, por la tendencia a un lugar natural. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso en la gravedad como una fuerza y ya no? Entonces, claro, aquí explico, el asunto lo explico bajo ¿qué? Bajo el esquema de las causas. ¿Por qué cae? ¿Qué es lo que causa la caída del cuerpo? Entonces, hay una causa que es la causa material, ¿sí?, que es que esto está hecho más de tierra que de otros elementos y por eso tiende a su lugar natural. Esa es la causa material determina la caída, ¿sí?, del cuerpo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando yo paso del esquema de las causas al esquema de los principios? Que era una de las cosas que en la sesión de ayer dejábamos abierta, y es que a partir de Descartes, los filósofos todos elaborarán principios de la filosofía, principios naturales, principios, hasta principio matemática, ¿no?, de Russell. Todos elaboran textos filosóficos que pretenden buscar o explorar la cuestión del fundamento. Es un fundamento sin esencia. Es un fundamento ¿qué? Gnoseológico, ¿recuerdan? Es un fundamento explicativo, ya no ontológico. Entonces no es la causa que ontológicamente determina la naturaleza del objeto, porque yo no solo estoy diciendo por qué el objeto cae, sino además de qué está hecho el objeto, qué es el objeto. Entonces es lo ontológico lo que determina lo gnoseológico. Y estos señores dicen, no, ¿qué son las cosas? No lo sabemos aún, pero las podemos entender de esta manera. Entonces, es el esquema
que se cambia o el esquema que se invierte. Entonces ya, eso es lo primero que debemos tener presente. Y es que en la visión cartesiana y en la visión newtoniana hay una pretensión de explicar la naturaleza, no de descubrir cómo es la naturaleza, sino descubrir los principios que nos ayudan a entender la naturaleza. Entonces, en el esquema cartesiano, ¿qué sucedía? Efectivamente, él mantiene una teoría corpuscular en la que el universo se ha expandido, se ha extendido, no saben aún en la época de Descartes si es finito, infinito, bueno, siguen discutiendo sobre el asunto, pero él considera en los principios de filosofía natural que también elabora, que los cuerpos al relacionarse de manera corpuscular o al relacionarse de manera mecánica, pues la caída de los cuerpos, ¿cómo se explicaría? Justo, él todo lo que toma es la visión del atomismo, ¿no? Descartes. Estaba pensando sobre el segundo punto en la relación con Descartes, Newton y cómo la gravedad es una objeción del sistema cartesiano. Lo estaba pensando por el concepto de vacío, porque digamos la ley de gravitación universal, la ley de gravedad de Newton afirma que los cuerpos caen en el vacío, caen a cierta velocidad, en el vacío a cierta velocidad constante, mientras que Descartes, en consideración entre res extensa y res cogitans, no existe la posibilidad de un vacío entre cuerpo y cuerpo, sino que siempre tiene que haber algo que los lleve. Estaba pensando por esa parte, pero no supe. Sí, claro que la concepción de la velocidad y la caída de los cuerpos en el vacío es muy cercana, ¿no? No se desarrolla propiamente en época de Newton, es bastante cercana a nosotros. Pero en el primer caso sí, es decir, Descartes, aunque es un defensor de la teoría corpuscular, de una cierta perspectiva atomista, no cree como los atomistas clásicos que lo que exista sean átomos y vacío. De hecho, él dice como lo que existen son sustancias, entonces las sustancias son más o menos leves, y yo por ejemplo me puedo mover, yo me estoy moviendo en otra sustancia, aquí gaseosa, que es el aire, ¿verdad? Pero no me muevo en el vacío. Lo que pasa es que mi cuerpo está hecho de una materia, ¿sí?, que me permite, ¿sí?, más compacta, ¿verdad?, que me permite moverme en una materia, ¿sí?, más sutil, ¿sí?, más leve. Entonces lo que yo hago, claro, yo lo que hago es moverme, solo que mi visión es estrictamente materialista, ¿sí? ¿Cómo explico yo el movimiento? A partir de la mecánica geométrica, que es lo que desarrolla Descartes. Entonces hay unos principios de mecánica, puntos de equilibrio, puntos de flexión, ¿sí?, de inclinación, que hacen que yo entienda el movimiento desde la perspectiva simplemente de una mecánica geométrica. De algún modo eso me muestra que Descartes está como más o menos en este mismo esquema de todas formas, que el de Aristóteles es similar de alguna manera. O sea, Claro. como referencia, puede que esté modificado, pero entonces la cosa sería que la gravedad cambia el punto como en función de esto, porque de algún modo, o sea, ¿cómo lo digo? Es como que la gravedad muestra es más bien que en función de una fuerza es que se relacionan los elementos de una manera, y no ya de un punto en el que deberían, en función del que deberían estar ordenados. Claro. Es eso, no Porque hay la función de orden así como establecida definitiva, sino que tiene una regla más bien de tipo, otro tipo de orden, pero ya no finalista. es un orden geométrico. Es que el mundo aristotélico no es un mundo matemático, ¿sí? Es un mundo con un ideal matemático en el que hay una separación entre esferas, el mundo es esférico, pero no se tratan los temas geométricamente. Lo que hace Descartes, y por eso se le considera como el padre de la modernidad, es incluir, sumar a la vieja historia de la naturaleza o la vieja historia natural, que es lo que uno podría mirar en el caso de la teoría de los elementos y esto, sumar la geometría. Es al fusionar la geometría con la historia natural, ¿sí?, emerge la perspectiva de la filosofía de la naturaleza o la filosofía natural. Esa mezcla que se da, ¿sí?, entonces incluso ellos empiezan a tratar de entender el mundo a partir de constantes. Entonces lo que dicen es,
los cuerpos caen a una velocidad constante porque es racional pensar que eso suceda de esa manera, no a una velocidad variable. Si varía, ¿por qué? Es por la presencia de distintos fenómenos, porque hay más aire, porque estamos en el agua, porque estamos en la tierra, ¿sí? Porque estamos a mayor altura, menor altura. Es decir, las contingencias bajo las cuales se presentan los fenómenos no son, aun cuando son percibidas, no entran dentro del esquema teórico. ¿Ven? Ahí no ha nacido la observación y el experimento como argumento para la construcción de la ciencia. No ha nacido. Solo con Boyle nace. Hay que esperar al menos un siglo después de Descartes para que nazca el asunto. Entonces, claro, Newton sí tiene a Boyle. Newton sí cuenta además con Boyle. Y Boyle le ha mostrado que el experimento y la observación y el trato con los instrumentos de la ciencia, así como lo que hizo Galileo con el telescopio, pues permite, amplía los horizontes de la razón misma. Entonces dicen, claro, la razón no se basa solo, la comprensión no se basa solo en supuestos y principios fundamentales. De hecho, esos principios fundamentales jamás nos dejan avanzar, no nos dejan progresar, no nos dejan ir más allá. Entonces no nos están permitiendo entender el mundo, sino aceptar el mundo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces la ciencia y la filosofía eran más un acto de fe que ciencia y filosofía, desde la perspectiva de la antigüedad. Como nacieron, no nacieron de esa manera. De hecho, nacieron en franca oposición, en franca lid a la tradición, ¿no? Entonces, claro, el esquema cartesiano lo que agrega es la explicación geométrica, que no la tenía Aristóteles. Aristóteles no era un matemático. Lo que hace Descartes es agregar la explicación geométrica, un atomismo en el que el vacío no cuenta, no puede contar. Solo hay sustancias más sutiles o menos sutiles. Cuando llega la explicación newtoniana, pues claro, y él empieza a hablar de una explicación, de una teoría, por ejemplo, corpuscular de la luz, en la que la luz afecta y está compuesta de partículas distintas. Entonces él cree que esta difracción de la luz es porque esta luz está compuesta de partículas distintas. Lo que hace el prisma es mostrar que hay una partícula diferente en cada caso. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo así? ¿No? Incluso su rival en la teoría corpuscular de la luz, que es Huygens tiene una teoría ondulatoria de la luz y es la teoría que permanecerá hasta el siglo XIX. Ahí Newton fue derrotado. Las personas, claro, fue derrotado culturalmente. Las personas les parecía imposible que la luz estuviese compuesta de corpúsculos, ¿no? Hoy día hablamos de fotones, ¿no? Que viajan a distintas longitudes de onda, ¿sí? Pero en ese entonces parecía ilógico, ¿no? La luz la luz es como una mónada, ¿no? Debe ser uniforme, ¿no? Viaja siempre en línea recta. ¿Y eso por qué? Bueno, la geometría. La belleza o la visión de la armonía de la naturaleza era geométrica. De luchar contra eso era muy complicado, luchar contra eso era muy difícil. Y lo que hace Newton entonces es que al revisar las observaciones que habían hecho durante mucho tiempo los astrónomos, Kepler por ejemplo, entonces empieza a ver por qué la órbita de los planetas ya no tiene este esquema. Sí. Recuerden que Descartes no tiene acceso a todos los estudios que tuvo acceso Newton. Y entonces, ¿por qué la órbita, ¿no? Decía él, hay una diferencia entre la velocidad y el espacio, el tiempo que se descubre. Hay una constante que había descubierto Kepler, y es que ¿qué? Que los cuerpos barren áreas iguales en tiempos iguales. Entonces aquí, esta distancia, voy a ponerle esta distancia x sub 1, es una distancia menor a esta distancia. ¿Sí? Ponerla acá. A x sub 2. Esta distancia es menor y esta distancia es mayor, pero la velocidad de x sub 1 es menor a la velocidad de x sub 2. Entonces, x sub 1 es menor que x sub 2 en distancia, ¿cierto? Y la velocidad de x sub 1
es también menor a la velocidad de x sub 2. Estas constantes, ¿sí?, le mostraron a Kepler, los 10 años que estuvo observando la órbita de Marte desde la Tierra, que las órbitas primero no eran circulares, sino elípticas, y en segundo lugar que había ciertas leyes o principios que revelaban una armonía en el universo, pero no una armonía bajo el círculo, bajo el imperio del círculo y la esfera, como se había concebido siempre. Entonces, ese universo, bajo esa idea de la matemática estrictamente determinista, ¿sí?, se empieza a transformar, se empieza a cambiar. De hecho, él había visto cómo la órbita cambiaba año tras año. Dice, entonces el universo también es dinámico. El universo, a pesar de que tenga pequeñas variaciones, es dinámico. Ahora, ¿por qué había surgido esa órbita? Entonces ahí estaba la gran pregunta. ¿Por qué surgió esta órbita? ¿Por qué no moverse de manera circular, sino elíptica? Entonces ya le creemos a la observación. Y Kepler no tiene miedo a eso. Sí, Kepler le jura ya en el lecho de muerte a Tycho Brahe, ¿no? Le jura que va a seguir y defender el sistema tolemaico, ¿no?, que va a hacer lo imposible para combatir al demonio de Copérnico, y bueno, pero Kepler no. Primero, estaba joven. Segundo, en su vida era un total fracaso, ¿sí? Y él quería hacer algo, ¿no? Creo que hasta su mamá la habían condenado por hechicería, una cosa esa, es una cosa rarísima. Y él contaba con más observación, porque es que Tycho Brahe, su maestro, había sido el astrónomo que más catálogos de estrellas hizo en la historia. O sea, era una persona que tenía una capacidad de trabajo, que conocía los cielos más que, yo creo, que su propia casa, ¿no? Entonces, Kepler cuenta con ese tesoro, y lo que hace durante 10 años de paciente observación es darse cuenta que efectivamente el mundo no era como lo pensaba su maestro, pero tampoco era como lo pensaba Copérnico, porque Copérnico había mantenido las órbitas circulares. Había descentrado la Tierra, pero había mantenido las órbitas circulares. Entonces dice, es doble error, mejor aún, porque no solo puedo refutar a mi maestro, sino que además puedo refutar al supuesto, ¿no?, padre de la astronomía moderna. No. Entonces Kepler crea una imagen del mundo y la expresa en unas fórmulas, que son las leyes de Kepler. Cuando Newton conoce este asunto, se pregunta ¿por qué esto? ¿Por qué ha tenido esto? ¿Y por qué se acelera más acá? Esta velocidad es mayor siempre que está aquí, más cerca del Sol, o algún cuerpo, en este caso pues sería Marte, ¿no? Estaría el Sol. ¿Por qué se acelera más cuando está más cerca? Pero describe la misma, entonces dice, listo, el universo es constante, eso ya lo sabemos, tiene que ser así, pero ¿por qué lo hace? Entonces, un señor, Gilbert, que sirvió a la reina Isabel, allá en Inglaterra, en el siglo, creo que 17, que hizo un texto donde imaginaba que la Tierra era como un gran magneto, y estudió las propiedades del imán, del ámbar, todo eso. Y él empezó a pensar que lo que sucedía era que al atraer, que el Sol atraía como un magneto a los cuerpos. Ahora, sabemos que no es así, pero que el Sol atraía como un magneto a los cuerpos y que por eso hacía que se aceleraran. Y era una de las teorías que estaba. La otra postura, pues era la postura cartesiana, que explicaba el universo, como todo estaba lleno, entonces había torbellinos que nosotros no veíamos, ¿no? Había torbellinos y esos torbellinos eran en mayor número acá. Entonces esos torbellinos creaban un movimiento más acelerado en esta región que en esta región. ¿Sí? Pero, o sea, lo que él hacía, y como eran torbellinos descritos geométricamente, pues casaba perfectamente. ¿Sí? Entonces era la teoría, o sea, no la tenía fácil Newton, para nada. Y encima los aristotélicos, ¿no? El lugar natural. Aquí hay un lugar natural, esto está hecho de fuego, entonces esto tiende al fuego, y no sé qué, y la naturaleza, no. Entonces, ¿cómo se postula el tema de la gravedad allí? ¿Cómo emerge la idea de la gravedad? Entonces él empezó a mirar que esta relación entre velocidades también daba otra relación, otra constante. Y era que cuando estaba más cerca, ¿sí?,
la relación entre velocidades y tiempo daba una fuerza mayor, ¿sí?, al cuadrado que el doble de la distancia. O sea, cuando la distancia era el doble, por ejemplo acá, ¿sí?, 2 veces, este es 1, este es el doble, la relación entre la velocidad y el espacio descrita era 4 veces superior. No era el doble de superior, sino era 4 veces superior. Entonces, esa relación del cuadrado le llevó a él a pensar, y lo hizo con observaciones de otros cuerpos celestes, le llevó a él a pensar que lo que existía era una fuerza, ¿sí?, distinta, porque ya esa fuerza no se podía simplemente estudiar con los torbellinos geométricos porque los cálculos no daban con los torbellinos cartesianos. Y entonces él dijo, entonces debe haber una fuerza de gravedad . Bien, entonces quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cómo es que la gravedad es un problema filosófico, no solo científico? Y cómo esta idea de la gravedad transforma nuestra concepción del espacio, del tiempo y de fenómenos como la luz en la edad moderna y la edad contemporánea. Gracias.